Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de FinTech Americas. Mi nombre es Ray Ruga, cofundador de FinTech Americas, y quiero darles las gracias por ser parte de nuestra comunidad de líderes y profesionales interesados en la transformación bancaria y por acompañarnos hoy en este webinar especial. Antes de comenzar y mientras que se van subiendo los registrados, quiero hacer una breve encuesta para ver cómo ustedes ven el tema del impacto del COVID a la transformación de sus instituciones. Y acá, ¿cómo definirán ustedes al cambio a su banco o institución con la pandemia del COVID-19? Hiperaceleración, aceleración moderada, una transformación ya planificada o no ha sufrido la transformación. Bueno, acá poner esto al costado. Como saben todos, la banca se ha enfrentado en pocos meses posiblemente a la transformación más importante en muchas décadas, especialmente en lo que es la digitalización y el comportamiento del usuario y cómo ellos se están cambiando sus hábitos cuando viene a ver todo lo digital. Y hoy tenemos el privilegio de conocer y compartir con ustedes los resultados del primer estudio sobre el impacto de la pandemia en la industria financiera que ha realizado Infocore, una de las compañías líderes en soluciones y plataformas omnicanal para la banca. Gracias a este estudio, bueno, aquí estamos empezando a ver un poco las encuestas como van entrando. Aceleración moderada, bueno, mira, ves 56% y hiperaceleración 20%. Entre esas dos, 76%. Wow. Bueno, seguimos acá. Gracias a este estudio podemos saber qué piensan del futuro del sector 130 banqueros provenientes de 83 instituciones en 18 países de América Latina y el Caribe. ¿Y qué han hecho bien y cómo se sienten preparados para lo que está por venir? Contamos hoy con Ana Inés Echevarren, CEO de Infocore, quien nos va a detallar las conclusiones de este estudio que sin duda pueden ayudar a marcar el camino a los líderes de la banca de ahora y en adelante, y en algunos casos son reveladores. Y hoy queremos que sea un webinar interactivo en que ustedes puedan plantearnos todas sus dudas o preguntas en cualquier momento, y yo intentaré de incluirlo en la conversación con Ana Inés. Así que los animamos a enviarnos sus preguntas tanto al Q&A en el icono abajo de su pantalla como en el chat de esta plataforma. Y bueno, Ana Inés, buenos días. ¿Cómo estás? Y quiero comenzar con una pregunta de qué motivó a Infocore a hacer esta encuesta. Hola Ray, un placer estar acá una vez más y gracias a todos los que ya se están sumando. La verdad que es lindo saber que lo que hacemos interesa y a mí me parece fundamental. Vos preguntabas qué nos motivó, la verdad que, y como bien decías al principio, ¿no? Esto fue un sismo, un terremoto para la industria financiera, ¿no? Fue una de las industrias que más se vieron afectadas en términos de había que cambiar la forma en que se estaban haciendo las cosas, los productos, cómo se entregaban esos productos. Quedó, si querés, para mí, esta crisis desnudó mucho el estado de la verdadera digitalización de los bancos, ¿no? Nosotros muchas veces en los bancos decían, bueno, sí, se puede abrir una cuenta 100% online, pero la verdad es que por atrás había muchas cosas que todavía se hacían a mano y todavía había un paso en donde el cliente tenía que ir al banco. Entonces, bueno, hubo que reaccionar a muchos desafíos en un tiempo muy corto y eran todas cosas que eran difíciles de anticipar, ¿no? O sea, no es que había alguien que las había hecho antes y nos iba a decir cómo. Entonces, en el trabajo, nosotros trabajamos mucho, muy enfocados, la verdad que el trabajo con los bancos fue muy bueno, se concentraron y se enfocaron en el cliente y lo que el cliente necesitaba y cómo había que cambiar la organización para servir a este cliente que tenía necesidades acuciantes. Y teníamos charlas muy largas de qué lástima que no hay un foro latino en donde se pueda hacer un poco de benchmark entre lo que estamos haciendo todos en los diferentes países. Habrá alguien que está haciendo algo que le está funcionando mejor que lo que estamos haciendo nosotros. Yo les contaba mucho
en el mundo emprendedor. Yo pertenezco a una organización que se llama Endeavor y de hecho fue fundamental para mí, como empresaria, como CEO, fue fundamental contar con la ayuda de empresarios de todas partes del mundo, en donde todos los días de noche nos reuníamos y alguien contaba una idea que había tenido, algo que había funcionado, algo que no había funcionado, y realmente nos daba una tranquilidad enorme de, bueno, yo qué sé, no hay más ideas, parece ser, en el mundo estamos haciendo lo que parece que está bien, ¿no? Entonces, nuestro pequeñísimo granito de arena fue decir, bueno, ya que hoy, cuando salen estudios, la verdad es que Latinoamérica en general no se ve representada, ¿no? Nosotros leemos, y vos con Ray hemos comentado muchos estudios que típicamente están centrados en Estados Unidos, en Europa, y si está Latinoamérica, quizás esté representada por los países más grandes, México, Brasil. Entonces, bueno, quisimos hacer esta pequeña encuesta para entender cómo estaban sobrellevando los bancos de Latinoamérica este momento, qué cosas habían cambiado y sobre todo qué estaban planificando hacer en los próximos meses. Y antes de irme al estudio como tal, quería un par de slides, 2 minutos, porque no sabíamos realmente cuál era la respuesta que íbamos a tener. También teníamos claro que en estos tiempos el tiempo es precioso, y aunque fueran 10, 15 minutos, costaba tomarse 15 minutos para contestar la encuesta. Por suerte, tuvimos una respuesta que entendemos que es más que válida, más de 180 personas, más de 130 personas, más de 80 bancos, y los cargos, sobre todo de las personas que tomaron el tiempo para llenar la encuesta, son más que importantes dentro del banco, ¿no? Quiere decir que las respuestas que tenemos acá son válidas, y si miramos un poquito las áreas a las cuales pertenecen management o jefes que contestaron en la encuesta, también son áreas más que significativas y relevantes para este tipo de estudios. Así que, si miramos, por último, más o menos la proporción de bancos dentro del tamaño por millones de activos, también entiendo que es una muestra bastante representativa de la realidad de Latinoamérica. O sea que los resultados que vamos a ver se pueden tomar como un indicador de realidad. Parecido a lo que aparecía hoy en la encuesta que hicimos al inicio, un poco más alto, porque por supuesto tuvimos un mes y algo para contestar estos resultados. El 90% casi, ¿no?, de los bancos nos dijo que el COVID aceleró su transformación, sus iniciativas digitales. Esto, digo, no es sorpresa para nadie, pero es lindo ver el número en concreto y entender que sí, la enorme mayoría de bancos vieron sus iniciativas aceleradas. Está claro que la oportunidad fue única, la gente en su casa, confinada, sin poder moverse, no había otra forma de realizar las transacciones que no fuera digitalmente, y por lo tanto la adopción de muchas funcionalidades que hace mucho tiempo que los bancos venían impulsando y no se lograba una adopción total, porque bueno, la costumbre era ir a la sucursal y por qué yo tengo que cambiar. Vimos adopción de funcionalidades que hacía meses que estaban disponibles, que en días se hicieron masivas, ¿no? Si vemos ahí un poco el impacto del COVID en el presupuesto que se asignó a Haití, hubo un pequeño porcentaje de bancos, y conozco algún par de ellos, que lamentablemente tuvo que disminuir el presupuesto que le estaba dedicando a estas iniciativas digitales. ¿Por qué? Porque los bancos que justo los agarró el COVID en medio del comienzo de repente de una implementación de una nueva plataforma digital, o de la plataforma digital que todavía no tenían, era imposible responder en días, en semanas, en algo que se estaba comenzando a construir, ¿no? Entonces, esos bancos tuvieron que mover el equipo que tenían dedicado a esa iniciativa de transformación a hacer parches y cosas más temporarias arriba de una plataforma que no es la que quieren, pero bueno, es la que tenían en ese momento en pie. Por suerte, el 90% de los bancos sí tenía plataformas en distintos estados de madurez, pero lo tenía, y entonces pudo mantener su presupuesto y seguir avanzando. Y lo interesante para mí es un 40%, que es un porcentaje significativo, que aprovechando esta oportunidad única en que los usuarios estaban más dispuestos a adoptar nuevas funcionalidades, más dispuestos a cambiar comportamiento, y estaban modificando esas curvas de adopción, aprovecharon a decir, bueno, y todas estas funcionalidades que yo tenía presupuestadas para el año que viene o quizás para años siguientes,
las voy a adelantar y voy a aprovechar este momentum que se generó para implementarlas ya y que lograr subirme a esta curva de adopción exponencial que se está dando. Y la verdad que un 40% de los bancos lo hizo y están hoy en una mejor posición competitiva, por supuesto, que los que no pudieron hacerlo, ¿no? Si entramos un poquito más en detalle a ver cuáles fueron estas medidas o cuáles fueron las medidas más populares de digitalización, vemos que las dos primeras, campañas publicitarias y campañas de descarga de la app, se basan en la comunicación, ¿no? Así como comunicarnos con nuestros equipos remotamente y hacerlo bien, fue una de las primeras prioridades que tuvimos todos en nuestras empresas. Bueno, lo mismo pasó a continuación o en paralelo, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, ¿no? El poder comunicar todos los cambios que que los distintos gobiernos iban comunicando día a día, que se refinancian los pagos, que dónde se entregan los subsidios, que cómo se van a pagar, que cuáles van a ser los incentivos que vamos a dar a los distintos segmentos y cómo el banco iba respondiendo a ello, hay sucursales abiertas, no hay sucursales abiertas, cuáles son los horarios, muchísimas cosas que hubo que comunicar de un día para el otro, así como ir enseñando a los clientes, bueno, tenemos una nueva funcionalidad disponible, o tenemos una nueva versión de la app, o lo que fuera, y había que enseñar y estar en comunicación constante. Eso fue súper importante, y por supuesto fue fundamental, y nosotros lo vimos en nuestras implementaciones, el tener una plataforma de comunicación que permita comunicar al cliente y hacer también campañas digitales que permitan entender cómo está reaccionando el cliente a esa campaña, está bien lo que le estoy comunicando, necesita más información, se lo digo de otra manera, lo están mirando por el celular, lo están mirando por la web, por qué canal me está contestando mi cliente. Eso fue fundamental, ¿no? Nosotros en Infocorp, en nuestra plataforma de banking, tenemos como corazón de la plataforma una plataforma de comunicación y campañas digitales. Hay muchas, por supuesto, en el mercado, pero creo que eso fue una de las herramientas fundamentales para poder responder. Y creo que eso nos enseñó que tener una buena plataforma de comunicación, ya sea para hacer comunicados o para hacer campañas de comunicación, es fundamental, de ahora y para lo que se viene, ¿no? El que no la tenga in place, me parece que es un buen momento para pensar en hacerlo. Y bueno, la incorporación de apertura 100% digital de cuentas y productos, para mí fue uno de los grandes ganadores, uno de los grandes saldos positivos que nos deja la pandemia, ¿no? Hacía mucho tiempo. Sí. Ana, para interrumpir, disculpa la interrupción, pero una cosa, cuando estamos viendo ahora toda esta adaptación de esta tecnología a estos canales, el tema regulatorio, ¿cómo han reaccionado los reguladores? Y si aparentemente que abrió una ventana regulatoria en la pandemia y ha permitido a estos bancos acelerar la implementación de estas tecnologías. Tal cual. De hecho, es exactamente lo que pasó, y por eso también la apertura 100% digital de una cuenta, por ejemplo, pasó a ser fundamental, ¿no? Eso que antes teníamos hasta ahora, que bueno, que algún paso había que ir a hacerlo a la sucursal, ya no fue posible. Muchas veces era por temas de políticas del banco, pero muchas veces tenía que ver con políticas de los gobiernos y de las superintendencias, ¿no? Que no permitían que realmente la cuenta se pudiera abrir 100% digital. Claramente la crisis abre esta ventana regulatoria a la que tú te referís, y vimos casos, por ejemplo, en Bolivia. Nosotros tenemos clientes en Bolivia que hacía años que estaban intentando que se permitiera abrir una cuenta 100% digital, y la barrera tenía que ver con la firma digital, que todavía no estaba reconocida. Y la verdad es que en cuestión de semanas esa regulación cambió, y en Bolivia, creo que fueron 2 semanas, algo que había pasado años en estudios se resolvió, y por supuesto se resolvió positivamente, ¿no? Nosotros tuvimos casos increíbles de estos. Uno, creo, de los más conocidos, que lo hemos contado, y no me canso de contarlo, fue en un banco en Colombia, Banco Agrario, en Colombia, también un mercado muy grande, un banco estatal con muchísimos clientes en el campo, ¿no? En el agro, lejos de la capital de Colombia, donde era bien difícil poder abrir cuentas en estos momentos. Y bueno, de vuelta también las regulaciones se adaptaron, se flexibilizaron,
y el banco, que generalmente se mueve en unos tiempos más largos, en cuestión de semanas, sacó a producción la apertura 100% digital y tuvo también en semanas aperturas de 200.000 cuentas en semanas, o sea, tuvo una curva exponencial increíble, que realmente solo se vio en esta época. Bueno, y obviamente con la entrada de tantos usuarios a los canales digitales, viene la pregunta de cómo se están comunicando y cómo se quieren comunicar. Me imagino que esto está estirando las capacidades de los bancos y veo que tienes acá número 4, la incorporación del chatbot vía WhatsApp. Ha sido un canal importante para tocar y conectarse con los clientes, los bancos. Tal cual, fue fundamental. La verdad que para nosotros, bueno, nosotros venimos impulsando los chatbots desde hace muchos años. La verdad que creemos que hay que estar donde el cliente está, ¿no? Y uno, si uno se mira a uno como persona, ¿dónde estás tú la mayor parte del día cuando tenés el celular en la mano? En WhatsApp. La realidad es que se ha vuelto una herramienta de comunicación masiva muy fácil, de todas las edades, digamos, ¿no? La saben usar desde los abuelos hasta los chicos muy jóvenes. Entonces, algo que pasó, sí, vimos en muchísimos de nuestros clientes, fue que los call centers empezaron a explotar, porque claro, no estaban preparados para que de un día para el otro muchas de las consultas que se resolvían en la sucursal, ahora se hacían 100% por el call center, ¿no? La gente que todavía no usaba canales digitales migró de la sucursal al call center y tuvimos conversaciones con algunos clientes desesperados porque realmente tenían un 30% de clientes, 30-40% de clientes todos los días que no podían atender, que llamaban y llamaban y llamaban a lo largo del día y no podían responder sus preguntas. Entonces, la respuesta fue WhatsApp. ¿En dónde podemos implementar un canal de consultas que el cliente ya sepa cómo usar, que le resulte natural y que seguro lo tenga en su celular? ¿No? Por lo menos en un porcentaje altísimo. Y WhatsApp fue la respuesta y fuimos descomprimiendo, decir, bueno, ¿cuáles son las consultas por las que más se está llamando la gente? Que típicamente eran, bueno, entonces, ¿para cuándo queda refinanciado mi préstamo? O ¿cuándo abre las sucursales? Bueno, preguntas bien sencillas que eran fáciles de derivar a los chatbots. Y la verdad que, por supuesto, había que tener una plataforma de chatbot ya un tanto preparada para poder ir a una velocidad más rápida, pero aún así son plataformas sencillas de implementar, sobre todo cuando estamos hablando de consultas. Y sin duda que el cliente lo agradeció, ¿no? En todos los clientes donde nosotros implementamos WhatsApp en estos meses de pandemia, la adopción fue casi que inmediata y masiva. Increíble. Interesante. Bueno, y seguimos acá con una de las cosas que mirando esta lámina que me llama la atención que el 70% de la inversión haya sido dedicada a lo masivo. Y eso en tiempos de crisis, ¿no es lógico que primero se piense de atender el público como estamos hablando acá? Sí, sí, o sea, es lógico, creo que ese 70, para me gusta redondear, ese 70-30, me parece que es lógico, está claro que había mucha más gente, ¿no? La masividad estaba en el retail, entonces había que apuntar a que toda esa gente no fuera a la sucursal. Sin embargo, el 30% en banca corporativa es una buena noticia. Nosotros en otras épocas de crisis en donde no habíamos hecho una encuesta tan formal, pero sí teníamos esa temperatura de mercado, esa relación era más 90-10, ¿no? En general, la banca corporativa se dejaba bastante más olvidada y bueno, se apuntaba a solucionar las cosas por teléfono, con un ejecutivo de cuenta. Claro, nunca pensando en este contexto, ¿no? Hoy día estamos viviendo una banca corporativa mucho más exigente, porque al final del día son personas quienes manejan la banca corporativa y quienes transaccionan a través de esa banca corporativa, y la verdad es que se está poniendo mucho más foco de inversión en esta banca. Estamos viendo un incremento bien grande nosotros en la inversión e innovación, que se vuelve más exigente. La banca corporativa espera que tú te conectes a sus sistemas, host to host, o aún mejor, que el banco provea una estructura de una plataforma de APIs a través de la cual poder conectarte tú como empresa y tus socios de negocios también y usar al banco como una plataforma de negocio, ¿no? No solo para ti, sino para todos tus socios.
Veo que acá hice una estrategia basada de Open APIs, nada más que es 32%. ¿Crees que eso porque Open Banking todavía no ha sido adoptado en fuerza por la región? Porque me sorprendió un poco que sea tan bajo Sí. ese punto. Es verdad, y lamentablemente la región, yo diría que Latinoamérica está muy avanzada en una cantidad de cosas, pero en temas de Open API estamos bastante atrasados. Tiene que ver, por supuesto, que la regulación todavía no ha llegado, pero es algo que se viene, es algo de lo que ya se habla en muchos países. Y si querés, este fue uno de los low points de la crisis, ¿no? Nosotros estábamos avanzando con varios clientes en empezar a armar casos de prueba, algunas pruebas de concepto, de cómo se podía usar, cómo se pueden usar las APIs abiertas para generar estos nuevos modelos de negocios, y la verdad que nada, cuando llegó la pandemia, las iniciativas que no eran prioritarias para este momento sí se frenaron y se aceleraron otras que eran más relevantes para el momento. Sin embargo, yo creo que, y hago mucho énfasis en eso, creo que es una de las maneras más importantes en las cuales los bancos van a poder competir con los jugadores no financieros que se han venido al mercado, con las big tech y con las fintechs, ¿no? O sea, el poder ofrecer servicios más allá de los que tiene el banco, el unir y ser una plataforma desde la cual el cliente puede acceder a todo lo que necesita, para mí es algo bien fundamental, así que espero poder ver ese porcentaje bastante más alto en los próximos Mira, tiempos. aquí tenemos una pregunta acá de Fernando de Sá. Ahí dice, ¿han conseguido aprobaciones para hacer transferencias por Google Assistant o Alexa, además de los chatbots? Nosotros todavía no. Y, No, y eso no lo sabemos de la encuesta, eso no fue, no, sí, la banca conversacional obviamente es otro área donde va a haber, bueno, aquí estamos viendo de esta pregunta de Fernando. Bueno, pues ahí, sí, banca conversacional, y de hecho si quieren al final capaz hacemos si nos da el tiempo hacemos un capítulo de eso. Tenemos algunas restricciones en Latinoamérica importantes que estamos tratando de entender cómo superar, pero sí. Lo dejo para después porque si no nos metemos en un tema que me encanta, pero que nos lleva más tiempo, y me voy a, si miramos estas iniciativas de las que estábamos hablando un poquito más en detalle y dividido por banca persona y banca empresa, o banca retail y banca corporativa. eh, bueno, los porcentajes creo que nos llaman la atención, ¿no? A la cabeza está abrir acá no solo cuentas, sino todos los productos de manera 100% digital, generar más canales de atención automática que tienen que ver con los chatbots, aumentar la seguridad, etc. Pero si quieren, déjenme recalcar dos funcionalidades que yo creo que son fundamentales y que están un poco, han sido un poco olvidadas. Veo con alegría que vuelven a surgir ahora las encuestas, que son los pagos entre amigos, pagos P2P, y el PFM. ¿Ah? Está claro que uno de los sectores dentro del sector financiero que fue más afectado en esta pandemia fueron los pagos, ¿no? O sea, ya veníamos en una transformación muy rápida a los pagos 100% digitales, estaba clara la necesidad, están claras las ventajas, pero bueno, ahora se puso en evidencia que, además de todo, el manejo de efectivo, más allá de ser inseguro, es un medio de contagio. O sea, nunca hubo mayor necesidad de resolver el tema pagos para todo el mundo. Entonces, sin duda también es un lugar en donde hay muchos jugadores tratando de entrar y compitiendo con los bancos. Y los pagos P2P, ¿no? Los pagos entre amigos, de forma fácil de pasarle un monto de dinero bajo a tu amigo, fuiste a almorzar con amigos y se te divide la cuenta. Bueno, hay casos de uso bien conocidos. Es una funcionalidad que es sencilla de implementar y sin embargo pocos bancos lo hacen. Entonces yo creo que hay que poner mucho foco, empezando por acá, en cómo facilitarle la vida a la gente para pagar, porque entonces eso va a subir las barreras de irme a usar otra aplicación no bancaria. Si yo desde mi banco lo puedo resolver, lo resuelvo fácil, ¿para qué voy a ir a usar otra aplicación? Así que eso para mí es importante. Y en la misma categoría, para mí está las finanzas personales, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas conversaciones hace muchos años con los bancos bueno, pero ¿cuál es el caso de negocio para las finanzas personales? ¿No? Que si uno lo quiere hacer bien,
no es una funcionalidad tan sencilla de implementar, porque hay que ver cómo uno tiene los datos, cómo se categoriza, bueno, tiene sus desafíos, y nunca está claro cuál es el ROI del PFM, ¿no? O sea, ¿dónde recupero yo la inversión? Yo creo que hoy no se recupera la inversión, seguro en el corto plazo no, pero pensemos en un mundo con Open Banking, con Open APIs, en donde yo desde mi banco, desde la aplicación de mi banco, puedo acceder a la información que tiene mi cliente en otros bancos, en otras organizaciones financieras, ¿no? Que era un poco la falla del PFM hoy, porque yo como usuario, hay un segmento de clientes que típicamente tiene por lo menos varias tarjetas en distintos bancos, capaz que tiene cuentas en distintos bancos, entonces ver solo una pequeña porción de mi vida financiera no es demasiado interesante. ¿Ah? Pero si yo como banco logro ser el primero en tener una buena funcionalidad de finanzas personales, en donde le autocategorizo a mi cliente sus transacciones, en donde le muestro fácilmente cómo está gastando, quizás hasta puedo ser advisor, ¿por qué no? Porque yo tengo otro grupo de gente que es parecida a él, o que son sus amigos, que de repente compran en un lugar donde si él comprara tendría más descuento con la tarjeta del banco, entonces puedo empezar a hacerle algunas sugerencias que son valiosas para el usuario y ya tengo mi plataforma de finanzas personales in place. Cuando se abran las APIs, y yo le sugiero a mi cliente, ¿querés sumar la información de tus otros bancos a esta que tú ya estás usando? Probablemente el cliente es perezoso, ¿no? Entonces, como clientes somos perezosos. Probablemente diga, sí, es más fácil agregar todo acá que ir a ver cómo se usa la de los otros bancos. Entonces, el primero acá va a ser importante, además de tener una información que es súper valiosa, ¿no? Así que yo impulso mucho el PFM, me alegro que por lo menos esté ahí con un tímido 14%. Y mirando banca empresa, creo que no hay sorpresas, ¿no? Todo lo que fue pagos y transferencias masivas y administraciones de pagos, lo que no estaba optimizado se tuvo que optimizar, ¿no? Y a eso se dedicaron los bancos, lo cual hace el mayor... Una pregunta que quiero aquí de la audiencia acá, Nicolás Grau, que me pareció interesante porque habías enfatizado tanto el tema de comunicación y dice y pregunta a Nicolás, ¿cómo lograr el compromiso de la fuerza comercial para incentivar en los clientes el uso de los canales digitales cuando ya se ha hecho un gran despliegue desde las comunicaciones? Bueno, varios, y también si quieren lo podemos hablar al final porque hay varias estrategias, pero hoy nosotros vemos ya varios bancos en donde los bonos, ¿no?, de fin de año de los equipos bancarios tienen que ver con cantidad de transacciones que se hacen por canal o porcentaje, todo eso se ponen objetivos en el año de cuál es el porcentaje que hay que se desea lograr, cuál es el que va a implementar, por ventas también, ¿no? No solo por la cantidad de transacciones que se hacen por los canales, sino también por las ventas, tiempos de adopción. Creo que, a ver, la respuesta más fácil obviamente es alinear los incentivos de esa fuerza comercial a los objetivos que queremos lograr. Pero si quieren, de vuelta, nos vamos al final y hacemos una mini conversación de estas si nos da el tiempo. Pero puse, mira, este slide lo puse para vos, Ray, que me habías dicho, ¿te acordás la otra vez? Que habías hablado con varios banqueros y que te hablaban de esto, ¿no? De cómo venía el incremento de las transacciones. Bueno, sí, eso habíamos comentado, nosotros acá en FinTech Américas habíamos hecho unas investigaciones y teniendo conversaciones similares de estas con banqueros de toda la región, y lo que habíamos escuchado de todos había sido el crecimiento de los canales digitales. Es obvio por qué, pero que era el tamaño del crecimiento era inesperado en muchos casos y lo rápido que sucedió. Y otro tema que fue interesante, por lo menos a mí, en los países donde las restricciones de la COVID se bajaron, donde bajaron las restricciones, el uso de los canales se mantuvo al nivel, queriendo decir, aunque abrieran los sucursales, la adoptación se quedó calcificada y la expectativa es que estos montos que ha cambiado fundamentalmente el comportamiento de los clientes. Sí, de hecho, si miramos estos números, por supuesto, yo estoy mostrando
un quick shot, digamos, de la información. En el reporte está abierto esto por región y comparando, y hay como una explicación más detallada, pero mirando el big picture, vemos que el 95% de los bancos, ¿no? Solamente un pequeño segmento que no vio incrementadas sus transacciones. También puede tener que ver con que había muchos bancos que tenían ya un alto grado de digitalización y por lo tanto esto no les cambió demasiado, y por supuesto que tiene que ver también con el segmento al que apunta, ¿no? Cada banco. No fueron había muchos segmentos que ya estaban digitalizados y bueno, de repente esa combinación así. Ahora, el 95% de los bancos registró algún tipo de incremento, ¿no? Y estuvo bastante repartido, es como que hubo un 20% en promedio que creció un 25%, otro 20-30% que creció hasta un 50%, pero casi un 40% de los bancos registraron un crecimiento mayor al 50%, ¿no? Y algunos del 100%. Así que sí significó un movimiento bien importante, y por supuesto que generó desafíos en muchas dimensiones, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando con clientes que, bueno, explotaban las bases de datos, los servidores no estaban preparados para ese volumen de información, por lo menos de un día para el otro, ¿no? Uno generalmente cuando va sacando algo a producción va haciendo tuning de las bases de datos, bueno, los servidores, por eso se va haciendo en fases, ordenadamente, y esto fue de un día para el otro, así que tuvimos desafíos sin duda de ir tuneando toda esa infraestructura, que hubo que ampliar muchas veces así también de un día para el otro para poder dar respuesta a esta transaccionalidad, pero bottom line, un saldo más que positivo, ¿no? O sea, la realidad es que, y de hecho haciendo así como un mini resumen de todas estas cosas que vemos, que dijimos hasta ahora, dijimos, bueno, ¿qué pasó? Tenemos casi un 90% de los bancos acelerando iniciativas de innovación. Un 80%, redondeando, casi que ya logró abrir cuentas y otros productos 100% digitalmente, lo cual es una espectacular noticia. 40% que logró adelantarse al año que viene y decir, me traigo más inversión que yo tenía reservada para más adelante y aprovecho este momento para sacar a producción cosas y lograr este ratio de adopción mucho más alto, que no sé si alguna otra vez en la vida lo voy a lograr. Y un 40%, 35% redondeado, que tuvieron más de un 50% más de volumen de transacciones, ¿no? O sea que en estos términos el saldo es más que positivo, más allá de todos los dolores que Bueno, tuvimos que vivir. Ana, entonces podemos decir que la buena noticia, si hay que decirlo en el medio de una pandemia global, es que bien, el cambio es obviamente doloroso, especialmente cuando es forzado así, y liderar el cambio es más fácil cuando el cambio está ocurriendo. Con la vida de todos nosotros ocurriendo mayoritariamente dentro de casa y el trabajo que han sido totalmente distorsionado, y en estado de cambio permanente, la colaboración y la productividad está incrementando. Está claro que el COVID-19 ha traído una oportunidad de tomar ventaja del shift masivo a la digitalización para avanzar la transformación digital de los bancos significativamente, más de lo que hubieran podido sin la pandemia. Obviamente, esta pandemia forzó la hiperaceleración de todo el cambio que estaban concibiendo y se ve que muchos de cualquier duda que hubiera habido, aparentemente se ha desaparecido. Exacto, es así tal cual, Ray, y es el saldo positivo, digamos, de la pandemia. Y ahora el desafío es cómo no perdemos, ¿no? Ese momentum. La verdad que logramos un impulso enorme, o sea, hicimos cosas que nos hubiera llevado años en meses. ¿Cómo logramos entonces no frenar este impulso, ¿no? En todas las dimensiones. Entonces, le preguntamos a los bancos, bueno, ¿qué tienen pensado para los próximos 12 meses? Y no sé si 12 meses es como, ¿no? En este momento es como una locura, no sé qué va a pasar en los próximos 3, pero bueno, le dijimos, vuélvanse locos y díganos qué están pensando, no te digo el año que viene, digo los próximos 12 meses, ¿no? Y bueno, nos llama la atención que las 3 primeras prioridades tienen que ver con mejorar o renovar los canales digitales que tenemos para mejorar la experiencia de usuario. Lograr realmente ser un banco 100% digital, no estoy hablando de ser un banco neobank, ¿no? De tener transacciones realmente 100% digitales, que de end-to-end
logremos hacer el proceso digital y ampliar el set de funcionalidades que tengo para que el cliente realmente pueda hacer todo. Esto está claro que la competencia no viene solamente de otros bancos, sino que viene de fintechs que resuelven problemáticas particulares, ¿no? Especialmente en el área de pagos, que la resuelven muy bien, porque claro, es un solo problema que resuelven. Tenemos los neobanks, por otro lado, tenemos las big tech. Entonces, cómo tú le das la experiencia al cliente hace la diferencia, ¿no? No es lo mismo que la experiencia sea transparente, que yo permita resolver al usuario todo de manera como seamless, digamos, ¿no? Transparente, sin que tenga que pensar cómo se hace, igual que como cuando entran a Facebook o a Amazon, hacen todo sin que nadie les enseñe cómo se hace, porque ahí están las cosas que quieren ver, en el lugar donde las quieren ver, y es evidente cómo funciona todo. Bueno, por los canales eso tiene que funcionar igual, ¿no? Entonces, es importante. Y si miramos un poco más abajo, en la encuesta aparece también el poder vender por los canales digitales, que de vuelta es algo obvio, en lo que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo, pero creo que de vuelta el COVID vino a poner esto sobre la mesa, es decir, gente a las sucursales, la gente no va a ir, no va a poder ir, la verdad que además de ayudar al cliente, después queremos también profundizar la relación con él y va a haber que hacerlo a través de los canales digitales. Ana, una pregunta. ¿Cómo compara esto la región latinoamericana con el resto del mundo, los Estados Unidos y Europa? Acá en los Estados Unidos, obviamente, reducir costos es un área crítica por el ambiente de las tasas de intereses tan bajas que existen acá. ¿Cómo compara? Mira, justo tomando como ejemplo el Digital Banking Report, que es uno de mis preferidos, que hace Jim Marus, en donde está representada Estados Unidos y Europa, y curiosamente ahí están México y Brasil también, son los únicos dos países de Latinoamérica que están, y todos los años hacen un reporte de este estilo. Yo espero también en Infocorp que este sea nuestro primero de muchos, y que entonces que todos los años podamos ir comparando cómo vamos las dos regiones. Te diría que la primera prioridad, esta del 60%, que tiene que ver con reducir la fricción en el Customer Journey, es la misma que la primera prioridad nuestra, ¿no? Mejorar los canales digitales para mejorar la experiencia de usuario. Estamos claros, digamos, todos, con más fuerza quizás en Estados Unidos que en Latinoamérica, pero está claro que lo primero es hacerle la vida fácil al cliente y que pueda hacer todo lo que necesite hacer en los canales digitales. Y si vemos por ahí el cuarto que habla de mejorar el delivery integral multichannel, eso tiene que ver, si uno mira el detalle de lo que habla, tiene mucho que ver con ofrecer procedimientos end-to-end, o sea, ser realmente 100% digital y tener el set funcional completo, porque no vale nada, ¿no?, que mi cliente pueda hacer 3 cosas por la app, pero después para el otro tenga que ir a la sucursal. O tenga que cambiar de canal, que es molesto, ¿no? Y por el canal de su preferencia, la persona tiene que poder hacer todas las transacciones que necesita. Si querés, las mayores diferencias, digamos que creo que son un indicador también de un poco de la madurez de la industria en estas diferentes regiones, son que Latinoamérica no prioriza lo que es la segunda línea para Estados Unidos, que tiene que ver con inteligencia artificial y datos, ¿no? Y cómo usar los datos para poder ofrecer cosas más relevantes a los clientes, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. Nosotros en Infocorp venimos hablando de inteligencia artificial y de algunas subáreas de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un mundo enorme, que tienen que ver en particular con el machine learning y con el poder procesar toda esa información que tenemos, que ya tenemos de los clientes, y usarla para no solo darle información relevante y entender, por ejemplo, ¿no?, en las campañas que yo hago cliente, entender lo que le importa, entender lo que me dijo que sí, lo que me dijo que no molestarlo, entender que si me dice que no, entonces esto no se lo muestro más. Y ahora justo estamos inmersos en un proyecto bien interesante, estamos construyendo la nueva versión de la aplicación nativa, que creemos que para la banca retail va a ser fundamental tener, ¿no?, un canal nativo bien fuerte, que está muy basado en inteligencia artificial y particularmente machine learning. Nosotros le llamamos la aplicación del futuro, digamos, que habla el lenguaje del cliente, no del banco, y es del cliente, ¿no? Es diferente para cada cliente. Si bien es la aplicación del banco, cada cliente que abre esa aplicación ve una aplicación algo distinta
dependiendo de qué productos tiene, qué transacciones hace, cuáles no, cuáles prefiere día a día. Y para eso es importante tener estas plataformas de inteligencia artificial eh, en pie, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que el norte, por decirlo de alguna manera, está bastante más avanzado que nosotros. Y otro que también ya figura en un lugar importante, ahí en tercer lugar, ¿no? Es el uso de APIs y el Open Banking, que como veíamos nosotros en slides anterior, figura muy bajo como una prioridad futura. Era un 10%, ¿no? En el estudio nuestro, y acá es un 30%, o sea que tenemos, ¿no? Y bueno, creo que ya dijimos, o sea, para nosotros es el nuevo modelo de negocios, es una oportunidad de desarrollar un ecosistema de servicios más allá de lo que el banco ofrece, ¿no? Es decir, bueno, está bien, yo ya tengo a mi cliente en mi plataforma. Entonces, si además de ofrecerle los productos que yo directamente ofrezco, le ofrezco otros productos relacionados y dejo que mi plataforma sea la plataforma en donde el cliente se queda, ¿no? Ya sabemos que los clientes somos perezosos y que el one-stop shopping nos gusta. O sea, ya que estoy acá, ya entré, hice el login, tengo mi tarjeta, todo puedo editar de la cuenta, why not que este sea mi centro de compras? Y bueno, yo creo que es una oportunidad enorme, así que ojalá vaya subiendo de prioridad en el mundo latino. Mira, aquí entró una pregunta muy interesante basada en esta lámina. Es de Héctor Miguel Opaso Santis. Y se me llama la atención que aparezca tan bajo el cambio del modelo de negocio cuando es la promesa eterna de la transformación digital. ¿Se deberá a que los ejecutivos se han preocupado de optimizar el modelo actual o aún es mucho esfuerzo pensar en cambiar el modelo y que está nueva realmente a la organización? Y que esto mueva realmente a la organización. Es verdad, sí, es verdad que yo creo que quizás eh, nosotros con nuestros clientes hemos tenido muchas conversaciones de este tipo y la verdad es que todos están haciendo algo al respecto, desde mirar de nuevo a los segmentos de clientes que están atendiendo y con cuáles hay que seguir y con cuáles es difícil y cómo cambiar el modelo, entender cómo se está transformando ese cliente para poder entender cuál es el modelo de negocio que ahora es válido. Pero sí, creo que en Latinoamérica todavía estamos pensando cómo cambiar. Eh, hay- Y por yo lo menos creo que arriba de eso, en un momento de tanta incertidumbre, primero el modelo ha sido muy exitoso por muchos años y en frente de tanta incertidumbre, yo creo que es ahora simplemente tratar de poder servirle a los clientes en los métodos que necesitan ahora y a lo mejor dejar el tema de patear un poco el tema del cambio de modelo a adquirir un poco más de información y un poco más de certidumbre, porque tratar de lograr todo esto al mismo tiempo me parece un tema difícil y entiendo por qué puede haber un poco de resistencia de atacar el tema del cambio de modelo en semejante situación que nos encontramos. Exacto. Pero lindo tema, te digo, para un webinar, Ray, para que organicemos el No, próximo en esos temas. Y bueno, cuando preguntamos a los bancos cuáles habían sido los principales desafíos, ¿no? Para acelerar esta transformación digital, nos llama la atención la cultura interna, ¿no? Nos llama la atención que esté en primer lugar la cultura interna como detractor, porque todo cambio obviamente es difícil. Y nos llama la atención tampoco que una de las primeras formas, digamos, de llevar a cabo la innovación fuera a través de áreas de innovación o laboratorios digitales, ¿no? O sea, hemos visto a muchos bancos en todo el mundo crear estos laboratorios, áreas de innovación, buscando salirse un poco del status quo y de todo el aparato burocrático, ¿no? Y procedimientos súper duros para armar áreas más ágiles en donde se pudieran hacer pruebas de concepto más chicas, con presupuestos que ya estaban preaprobados, digamos, ¿no? El desafío de las áreas de innovación ha sido, bueno, una vez que lograron hacer algo independiente y tuvieron éxito, algo sencillo, cómo llevaban eso al resto del banco, ¿no? O sea, cómo hacían ahora para decir, sí, esto funcionó en este microclima,
cómo hacer la implementación masiva, ¿no? Y ahí es donde hemos visto Bueno, clashes culturales. justo nosotros en las investigaciones que hemos hecho, primero es difícil transformar el avión mientras que está volando, algo que se habla mucho en el mundo acá de tecnología. Y obviamente tiene que seguir las operaciones súper reguladas y todo seguir como ha funcionado por muchos años, mientras que el área de innovación se le da espacio para poder experimentar y crear nuevos productos, canales, etcétera. Pero una de las cosas que escuchamos muchísimo es que encontramos bastante resentimiento de las áreas operativas de legado con las áreas de innovación, en el sentido que las áreas, lo que escuchamos nosotros es que las áreas de legados dicen, nosotros somos al día y al momento lo que producimos la mayoría del activo del banco. Y al mismo tiempo estamos financiando a un equipo de innovación que está apuntando a cambiarnos el modelo y nuestras operaciones completamente. Eso crea un poco de resistencia interna para el cambio. No lo ven, no se ven en algunos casos, en muchos casos, que son dueños ellos de la transformación, sino que están ellos a la espera de este equipo de traerle la transformación cual están trabajando, y eso choca. Sí, sí, y ese es otro, te digo, webinar buenísimo, esta charla que podríamos tener, porque hay bancos que han hecho esto muy bien y que han logrado incorporar la innovación dentro de todo el banco, ¿no? Entonces, no solo aislarlo en un departamento de innovación que, como vos bien decís, bueno, se puede ver como, bueno, y ahora yo, ¿cómo voy a hacer, no? Para cambiar lo que vengo haciendo toda la vida con estos chicos que están ahí jugando, cómo hacer que todo el banco se sienta parte de ese movimiento innovador y que todos entiendan que es algo necesario y que hay que cambiar. Pero bueno, tiene que ver con sin duda la cultura, ¿no? Y por eso la cultura interna es el principal inhibidor de todos los cambios, diría yo, pero bueno, de la innovación en particular. Y mirando el cuadro de más abajo, ¿no? Donde preguntábamos, bueno, ¿cómo hacen ustedes para desarrollar proyectos innovadores? ¿Lo hacen internamente, lo hacen con terceros o lo hacen en un mix? Veo con alegría que el 70% lo hace en un mix, ¿no? Porque es importante tener innovación adentro del banco, para que también el banco se sienta parte de eso. Pero también creo, como vos decías, Ray, que esto fue como un llamado a atención, ¿no? Un wake-up call a las instituciones que todavía estaban inmersas en una cultura más legacy, que, bueno, los modelos de antes de negocio no son ágiles. Y de hecho, en estos momentos y para el futuro son un poco peligrosos, ¿no? Es peligroso moverse a ese ritmo. Entonces, así como nosotros como clientes y cada grupo demográfico como nosotros modificó en algo su accionar, ¿no? Yo hay cosas que no hacía antes por algún canal y ahora lo empecé a hacer por todas estas restricciones. Bueno, y tenemos expectativas diferentes, ¿no? Yo ahora que uso más, por ejemplo, en la app y me pongo un poco más exigente con la app. Ahora que Amazon me permite hacer estas cosas, Facebook, yo sí, bueno, también espero lo mismo de mi banco. Entonces, todo cambió, y me parece que es importante el tema de unirse, ¿no? Unir esfuerzos, no tratar de reinventar la rueda. Me parece que un mix es un buen equilibrio entre hago algunas cosas adentro, pero también miro lo que hay afuera y hago este ecosistema innovador que es tan importante para avanzar. Justo un punto breve. Justo estaba hablando con un banquero de un banco importante de Latinoamérica antes de esta llamada y estábamos hablando sobre el tema de la mezcla de personas que tienen que participar, que si alguien que no tiene experiencia es muy innovador y muy tecnológico, puede traerle cambio a la institución. Y estábamos hablando que sin la experiencia del banquero del legado, Un es poco. difícil, tiene que haber una mezcla que combina los dos, porque uno sin el otro no funciona. Exacto, exactamente. Y ese es el desafío grande, ¿no? ¿Cómo haces que dos culturas tan diferentes logren trabajar bien unidas, pero se hace, digamos? Creo que importa mucho el liderazgo, ¿no? Que vamos a hablar un poquito después de eso, pero creo que el liderazgo de estas iniciativas de innovación, que tiene que venir sin duda de arriba y tiene que estar bajado bien claro, es lo que hace la diferencia al final del día.
Pero bueno, más allá de toda la inversión, la aceleración que hemos visto, los bancos siguen sin estar muy satisfechos con los canales que tienen. Quiere decir que hay mucho por hacer, ¿no? Hay solo en realidad como el 17% de los bancos y el 25%, en el 17% en el web y el 25% en el mobile, están muy satisfechos con lo que tienen. En el resto más o menos satisfechos, pero hay cosas por hacer. Esto es bueno, esto quiere decir que nos estamos poniendo exigencias, la vara estamos subiendo, la vara, estamos viendo nosotros en el mercado una cantidad de procesos de cambio y de renovación en banca corporativa, sobre todo, que está muy bueno, quiere decir que estamos ahora sí dándole lo que la banca corporativa necesita. Y bueno, estamos viendo también ahora un incremento ahora sí entendimos que es importante tener herramientas de comunicación, ahora sí entendimos el uso de Machine Learning para poder comunicarme y entender al cliente un poco mejor, y la banca conversacional que hoy comentábamos, sin duda han renovado el interés. Así que muchísimo por hacer todavía. Bueno, va a ser muy interesante los resultados del año que viene porque yo creo que por todo lo que estamos viendo, nos queda mínimo un año más de vivir esta realidad cual estamos viviendo ahora, o su realidad. Pero fuera interesante de ver por dónde anda los bancos y los consumidores en un año, porque por lo previsto aquí estamos planteados. Sí, sí, sí. Y de hecho, creo que hay bastante conciencia de que esto sigue, ¿no? O sea, que vivimos quizás el momento más duro, en donde había muchísima incertidumbre. Hoy tenemos un poco más de certidumbre de que no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Así que falta, sí, por lo Mira, menos un año. y acá esta lámina, esto fue en las conversaciones que yo he tenido, que son más de 70 banqueros con quien yo he conversado. El tema número uno ha sido la presión financiera, en el sentido que, como dice, la mayoría de los bancos no han estado colectando en los préstamos. Y como dice, si el banco no colecta de los préstamos, no hace dinero. Y han estado congelados, y mucho lo que pasa es que no se sabe quién va a poder pagar cuando las restricciones del gobierno, las protecciones que están existiendo en estos momentos se levanten, cuáles de los clientes van a estar parados. Y otro tema que escuché muy interesante, que cómo medir la posición crediticia de un cliente. Si se congeló su posición en marzo, no está hablando de la realidad de dónde está ese cliente 7 meses después. Hay una desconexión, y creo que esa incertidumbre que toca uno de los primeros puntos que habías hablado es de los presupuestos de los bancos queriendo aguantar su capital lo más posible para proteger su posición mientras que van viendo cómo se va desempeñando la cartera ahora cuando las restricciones y los clientes tengan que empezar a pagar los préstamos de nuevo. De acuerdo. Grandes desafíos. Veremos, como vos decías, vamos a ver los próximos meses cómo se va desenvolviendo. Sin embargo, nosotros hemos visto bancos que han incrementado comisiones en banca corporativa por transacciones en línea, ¿no? Porque al final del día por supuesto que hay algunas industrias que se vieron muy, muy, muy afectadas, pero hay otras industrias como la alimenticia que no pararon, ¿no? Y otras industrias como las de entrega de pedidos a domicilio que explotaron, Mercado Libre, bueno, no sé, dependerá del país en donde estén. Entonces hay todavía una cantidad de transacciones que se incrementaron, de hecho, y los bancos están ganando dinero con esas comisiones en línea. Así que, por supuesto, dependerá del mix de clientes que tenga cada uno y cuál era su segmento objetivo. Daño seguro hay, digamos, creo que todos en distintas medidas algo nos ha afectado, pero bueno, habrá que ver cuán rápida es la recuperación de la economía, sin duda. Y a pesar de todo, Ray, el 90% de los bancos, más del 90%, dice que va a incrementar el presupuesto destinado a canales digitales, y en Centroamérica, por ejemplo, casi el 100% de los bancos nos dijeron, sí, estamos redoblando la apuesta para el año que viene. ¿Por qué? Porque el banco va a existir, sin duda esto
representa un golpe y los resultados de este año y el año que viene quizás no sean los mejores, pero está claro que la forma de supervivencia y el nuevo modelo de negocio viene casi que exclusivamente a través de los canales digitales, o sea que hace todo el sentido del mundo apostar ahí en épocas de crisis para estar preparados para cuando la curva repunte. Entonces, estamos todos alineados ahí y haciendo de vuelta como un mini repaso de lo que vimos ahora es, la verdad, pocos bancos muy satisfechos con sus canales digitales. Eso está bueno, quiere decir que están todos poniendo la vara alta y diciendo, quiero mejorar para mi cliente. 25% de hecho los va a renovar, o sea, está haciendo hoy planes de cambiar lo que tiene. 30% nos dice, el principal desafío que tengo no es el presupuesto, no es la infraestructura, es cómo cambio esta cultura, como vos decías, Ray, cultura legacy con cultura innovadora, cómo hago. Y de cualquier manera, más del 90 y casi el 100 en varias regiones, igual, no importa cómo, voy a redoblar la apuesta y a seguir invirtiendo en los canales digitales que al final del día tienen que ver con el futuro del modelo de negocio del banco. Y estas son algunas reflexiones que hablábamos contigo, Ray, el otro día, y que dije, bueno, las voy a poner en un slide, porque me gustó, ¿no? Cuando decíamos, bueno, por un lado, está bien que este año, como vos bien decías, va a haber un efecto negativo por el tema de refinanciación de los pagos, y bueno, habrá que ver cómo afecta eso. Pero hay una oportunidad de rentabilizar aún más los canales digitales, todos los canales, ¿no? Porque el chatbot saca tráfico, por ejemplo, del call center muchas veces, y bueno, permite no tener que incrementar los call centers, bueno, sin duda las sucursales, usar las sucursales para otro tipo de negocios y no para tener que hacer consultas de saldo, por ejemplo, que increíblemente siguen siendo el número uno de la consulta en muchas de las sucursales, ¿no? Entonces, hay una cantidad todavía de transacciones que se hacían típicamente en las sucursales del banco, que se pueden hacer adentro, y hay oportunidad de aumentar comisiones por muchos canales. Algunos bancos ya lo están haciendo. La comunicación, como vimos hoy, es siempre, para mí siempre, ¿no? Yo cuando hay un problema acá en Infocorp, en una empresa, en un grupo, en un equipo, con un cliente, siempre la comunicación está en el centro del problema, porque uno no comunicó todo bien, o porque no dijo a tiempo, así que eso va a ser un desafío más que crítico en lo que queda por venir, ya sea con nuestros empleados, por supuesto, nuestro equipo y el banco, así que de vuelta, insisto, una buena plataforma de comunicación y de campañas que nos permita de manera sencilla, de manera ágil, mandar comunicaciones, ver cómo funciona, cambiar cosas, probar, entender lo que nos dice el cliente y usar alguna plataforma inteligente para que nos ayude a entender qué es lo que necesita ese cliente, es fundamental. Y hoy hablábamos vos decías, Rey, había una pregunta, ¿no? De cómo hacer para cambiar el modelo de negocio. Vos me decías cómo hacer para que las áreas se transformen juntas. Y bueno, esto que digo es más que obvio, ¿no? Está creo por una cantidad de libros, pero de verdad, o sea, me gustaba el mensaje final de decir, bueno, la crisis tiene que actuar como un catalizador, pero de verdad, ¿no? Creo que de transformación digital y cultural estuvimos hablando y está claro que está actuando como catalizador. El liderazgo va a ser fundamental, ¿no? Para todo, para ver cómo esas culturas cambian, para ver cómo cambia el modelo de negocio, para ver cómo seguimos el impulso. He hablado ahora en estas últimas semanas que estamos empezando a hacer los planes para el año que viene con muchos de nuestros clientes, y hay un sentimiento, ¿no?, en las organizaciones de cansancio, porque bueno, el momento ese de mucha adrenalina de la crisis y que había que dar respuesta rápida y que la necesidad del cliente era evidente, estaba ahí, había que decirle cuándo podía pagar la tarjeta, cómo, dónde le ibas a pagar el subsidio. Eso generó una adrenalina y un trabajo impresionante y una respuesta en tiempo récord, ¿no? Pero entonces ahora, en donde no sabemos bien cuándo va a terminar, cuál es el plazo de esto, qué es lo que se viene, cómo cambió nuestro cliente, lo que hice antes, me servía, no me servía. No hay nadie que lo sepa, ¿no? No hay ningún libro que hable entonces la receta es esta. A mí me gustó alguien que habló de el next
normal, ¿no? Y leí sobre este concepto, que me parece que es el que nos vamos a ver enfrentados ahora, que es, no hay una nueva realidad, digamos, no es que terminó una y empieza otra, ¿no? No hay. Lo que va a haber es una próxima, y una próxima, y una próxima. Y Bueno, con cada pasito... eso es lo que le decimos a nuestra conferencia, la próxima conferencia ahora que vamos a tener es The Next Normal, el 18-19 de noviembre, fintechamericas.co. Pero una cosa acá, un punto crítico acá para reforzar esto, nosotros siempre hemos dicho, y creo que hoy más que nunca, los clientes no están comparando la experiencia del banco con la experiencia de otro banco, sino están comparando la experiencia del banco con la última experiencia maravillosa que tuvieron digital. Y es una barrera que, aunque estemos cansados y creemos que porque otra cosa que he escuchado es, creíamos que íbamos rápido y al fin del día íbamos a paso de tortuga cuando comparamos lo que nos forzó a hacer el COVID. Y creo que aquí ahora, como dices bien acá, hay que un trampolín de cómo tomar todo este conocimiento que se ha aprendido y cómo ahora impulsarlo para seguir cambiando a la próxima normalidad que tenemos que enfrentar como industria. Exacto. Y bueno, entonces nos vemos en el FinTech Américas en unos días para tratar de aprender cómo hacer eso. Muchas gracias a todos, un placer. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mira, quedaron unas preguntas acá, se las vamos a contestar y las vamos a enviar y vamos a poder enviarle las láminas a todos los participantes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y entonces, y acá seguimos la conversación. Y, Ana Inés, ¿cómo si alguien quiere tocar base con ustedes, con vos, cómo te llegan? Encantados. Mira, acá yo dejé el email de nuestra área de marketing, que de ahí centralizan, pero bueno, si quieren, mi email es anae@infocorp.com.uy. También encantada porque es una conversación que me apasiona. Así que encantada de contestar dudas. Y si quieren, hemos preparado también por ahora para nuestros clientes presentaciones más detalladas del reporte, donde hemos hecho un drill down en cada uno de los países, ¿no? Y bueno, para los bancos que contestaron la encuesta también, cómo el banco se compara con su país y con el resto de la región. Así que me parece que da para seguir hablando del tema más tiempo. No, la verdad, creo que esto es y eso nos interesa tanto y creo que pudiéramos extender esto para otro, porque la verdad que es el conocimiento de ver qué está pasando en la región, creo que nos interesa a todos. Pero le quiero dar las gracias a todos, primero a Inés por una presentación y el estudio este tan interesante, y a todos los participantes, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, y lo esperamos entonces en FinTech Americas TV el 18 y 19 de noviembre. Y tenemos una encuesta más para que lo que quedan. A ver, Enrique, a ver la última encuesta a ver cómo hicimos en este webinar. Díganos, sí, si les gustó o no. A ver, ¿no? A ver, Que fueron. Enrique, que se nos están yendo. Ahí vamos. La opinión es crítica para nosotros. Por favor, ¿qué le pareció este webinar? Y acá nos dice, por favor, que antes que se vayan los que quedan acá en línea, por favor, que si nos hacen el gran favor de contestarnos esto. Y otra vez, muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos prontos ojalá ahora en FinTech Americas TV. A ver. Listos. Muy bien. Ok, pues no pasamos. Inés. Gracias. Lo Gracias. reprobamos. Gracias. Ok, gracias a todos y que tengan un lindo día. Bye bye. Bye bye.